que vivir como el Rey nos pide que vivamos. Pero también equivale a un montón de bendición, que equivale a ser hijos del Rey. ¿Cuántos dicen amén a eso también? Amén. Así que si proclamamos a Cristo Rey en nuestras vidas, también eso va a traer bendición a nosotros. Pasamos a recibir las bendiciones del Rey porque somos hijos del Rey. Amén. Y ahora parece que ya estamos todos prontos. Así que le damos la bienvenida a aquellos que nos siguen por internet, a aquellos que nos ven a través de YouTube, también a aquellos que escuchan a través de la página nuevavida.es. Bienvenidos. Amén. ¿Estamos preparados para escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar? Amén. Son 15 minutos, 20, como acostumbra, así cortito, así todos nos escuchamos y nadie nos dormimos, ¿verdad? Ahí está, vamos a estar preparados a escuchar la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás compramos un aparatito electrónico que permite que uno mande diferentes imágenes y música desde el teléfono a la tele, entre otras cosas. Se puede mirar cosas de internet y eso directo a la tele. Entonces, como de costumbre, uno lo conecta y entonces ¿qué hace? Uno lo prueba, a ver que funcione bien y a ver si era lo que uno esperaba. Así que eso hice, lo empecé a probar y entre otras cosas encontré algo que se llama un podcast. Y entonces dentro de esos podcasts hay cosas que no son cristianas, pero también hay cosas cristianas, hay gente que pone, ¿no?, en eso. Y entre otras cosas encontré una prédica de un pastor americano y me quedé escuchando. 5 minutos escuché y me alcanzó. Lo apagué, dije, acá está. Porque esa palabra me habló a mí, esos 5 minutos me alcanzaron para que yo recibiera una idea de lo que él estaba empezando a hablar y iba a predicar, y me inspiró para traer esta palabra al día de hoy. Y no quise escuchar más porque no quería copiar la palabra de él, sino que quería que Dios después me diera a mí palabra para compartir con ustedes. Y eso espero que pueda hacer en el día de hoy. Y él lo que dijo, lo que escuché de esa prédica fue lo siguiente: ¿cuántos no hay antes de un sí? Y seguramente ustedes no entienden nada a lo que me estoy refiriendo, pero seguramente lo van a entender, o si no yo lo voy a explicar cuando sigamos hablando. Pero él decía, ¿cuántos no tenemos que pasar para recibir un sí? O cuántas negativas tenemos que transitar antes de recibir lo que queríamos. Y bueno, más o menos ahí quedaba, y él daba como a entender de que uno no sabe. Y es más o menos de eso de lo que se trata esta palabra del día de hoy y lo que yo quiero compartirles a ustedes. Si yo le dijera para jugar a un juego, ¿no?, y adivinar un número, y les digo que el número va a estar entre el 1 al 4, seguramente todos van a querer participar, no les parece nada complicado. Es que nuestra mente ya hizo un cálculo y dijo, bueno, del 1 al 4, entonces como máximo voy a tener 3 no antes de tener un sí. Como máximo le voy a errar 3 veces y después ya le voy a adivinar el número. Ahora, si yo les digo que hacemos un nuevo juego y que el número va a estar entre el 1 al 20, ahí nuestra mente también hizo un cálculo y calculó que como máximo le voy a errar 19 veces. Así que voy a tener como máximo 19 no antes de un sí. O sea, antes de adivinar el número voy a tener que pasar quizás por 19 no. Entonces ahí ya hay unos cuantos que no quieren jugar. Le pareció que 19 veces ya se hizo un poco aburrido. Si yo le dijera que el juego es aún peor, ¿no?, porque les digo que tienen que adivinar un número y no les doy ninguna pista. Entonces las posibilidades son infinitas. Así que ahí seguramente yo no voy a tener ningún jugador, nadie va a querer jugar, porque nadie sabe cuántos no puede haber antes de recibir un sí. ¿Cuántos saben quién es Thomas Edison? ¿Hay alguien que sabe quién es?
Thomas Edison es quien inventó la lamparita de luz. Vamos a ver un poquito de lo que leí de Thomas Edison. Cuando era chiquito él iba a la escuela, ¿no? Como la gran mayoría de nosotros hacemos, pero el maestro lo echó 3 veces de la escuela. Dijo que Thomas Edison era demasiado tonto, no iba a aclarar nunca la escuela. Así que lo echó, lo volvió a echar y lo echó 3 veces de la escuela. Y a la tercera vez la madre de él, que también era maestra, decidió que no lo iba a mandar más a la escuela, que él se iba a quedar en la casa. La madre, en vez de enseñarle un montón de teoría, lo animó a Thomas Edison a experimentar y a investigar. Así que fue lo que este niño empezó a hacer. Y al poco tiempo Edison inventó un sinfín de inventos, hizo un montón de cosas que tuvieron éxito. Tal fue el caso que tuvo que incluso poner una fábrica y contratar gente para que fabricara sus inventos. Y dentro de esos inventos, él entonces inventó la lamparita de luz que usamos hasta el día de hoy. Ya ahí se podría hacer una prédica aparte, pero no la vamos a hacer, pero se podría hablar de esto, de cómo hay personas que te pueden decir que no servís para nada, que sos un tonto y nunca vas a aclarar la escuela, pero cómo puede ser el resultado totalmente diferente. Y más si tenemos a Dios con nosotros, ¿amén? Entonces más aún, si tenemos a Dios con nosotros, dice la palabra que todo lo podemos. No importa lo que nos diga la gente. Ahí se podía hacer otra palabra, pero no es esa la palabra del día de hoy. El asunto es este: ¿cuántos no Thomas Edison tenía que recorrer antes de recibir un sí? Seguramente Thomas Edison no sabía cuántos no iba a recibir antes de que esa lamparita diera luz. Es más, Thomas Edison ni siquiera sabía si ese coso que tenía ahí adelante, esa bolita, iba a dar una luz. No sabía él. Lo que sabía era lo que él quería llegar. Leí un poco en internet y las cifras son medias diferentes, hay unos que dicen una cosa y otra, pero bueno, por lo menos dice que Thomas Edison hizo 1000 intentos, porque él le contesta a un periodista y dice: no fueron 1000 fracasos, sino que fueron 1000 pasos antes de una invención. Así que mínimo Thomas Edison tuvo que hacer 1000 intentos antes de que diera resultado. Así que por lo menos recibió 1000 no antes de poder recibir un sí. Si Thomas Edison hubiese sido como yo, o como usted, o como la gran mayoría de la humanidad, hubiese hecho 10, 20, 40 intentos y después hubiésemos dejado todo de lado. Porque la gran mayoría de la humanidad estamos acostumbrados a desechar cuando empezamos a recibir demasiados no y no alcanzamos lo que queremos. Esto no es para mí. Sí, estaba bueno, pero no es para mí. Esto no era lo que yo pensaba. O incluso dentro de los cristianos acostumbramos a espiritualizarlo un poquito y entonces decimos: esto no era la voluntad de Dios. Acostumbramos, ¿no?, a ponerle así como ese toque espiritual, cuando en realidad quizás es una falta de perseverancia, es una falta de no querer continuar, a igual tener que seguir recibiendo no, pero que vamos a llegar a un sí. Pero lo disfrazamos de que no es la voluntad de Dios y lo dejamos. Thomas Edison no fue como la mayoría. Algunos, eso depende del temperamento, algunos alcanzan con un no y ya lo dejan todo de lado. Algunos aguantan 10, 20, 40, pero siempre tendemos a querer dejarlo.
Thomas Edison no fue así. Él no sabía cuánto le iba a tocar, cuántos no le iba a tocar, pero él siguió. Él quería llegar a que esa lámpara diera luz. Así que la palabra de hoy es perseverar. Eso es lo que Dios nos quiere decir a nosotros en el día de hoy. Dios nos llama a perseverar. La sociedad no nos acostumbra a decir eso. Si compramos algo electrónico, lo usamos y intentamos que funcione y no funciona, la sociedad nos dice hay que tirarlo y comprar uno nuevo y ya está. ¿Para qué complicarse? Si nos dieron una receta de comida que nos gustó, la probamos, no nos salió para nada bien, no lo hacemos nunca más y compramos una comida prehecha. Es la tendencia. La tendencia es que si no están las cosas bien en la casa, desechamos, separación y empezar borrón y cuenta nueva. Y así en todo lo demás. Si queremos buscar un trabajo y porque queremos algo mejor, nos dan 2 negativas, 3, entonces decimos no, lo mío no es esto, es quedarme donde estoy y ya está. La tendencia es esa en la sociedad, es que no hay que perseverar, sino que bueno, está hasta ahí. Pero Thomas Edison fue diferente y él consiguió obtener la luz. Pensaba en cuanto a eso hoy de mañana también, y pensaba en la oración, y a veces eso también se nos mete dentro de la iglesia y en la oración. A veces empezamos a orar por quizás un familiar o alguien y vemos que no pasa nada, vemos que pasa la semana, el mes, y entonces bueno, decimos esto, se ve que no es para él, no va a pasar nada con él. Oramos por un trabajo nuevo y no nos pasa nada en un año, pensamos que entonces no es de Dios. También esto de no perseverar se mete en la oración y en la iglesia. Y entonces pensaba en un muchacho que escuché hablar, o incluso hay una película de su testimonio ahora, y de su madre. Es un argentino que canta, que se llama Pablo Olivares. Él iba a la iglesia y cantaba de adolescente y tocaba la música y eso, y se empezó a apartar y empezó a tener problemas en la casa con su madre y eso, y la madre empezó a orar por su hijo, y la madre oraba y el hijo se alejaba más de la iglesia y se alejaba más de la madre, y pasó el tiempo y la madre seguía orando. Y el muchacho más lejos se iba y más se estaba metiendo en el ocultismo y las cosas así, y más se peleaba con la madre también. La madre empezó a hacer un grupo de oración y pidió que más hermanos lo ayudaran y seguían orando por él, y este muchacho cada vez parecía que estaba más lejos. Se veía un no tras otro no, y pasaron año tras año, y la madre seguía orando y seguía perseverando en su oración, y los no seguían apareciendo. Este muchacho ya estaba metido en cualquier cosa, hasta que llegó el día que este muchacho se volvió a encontrar con su Señor. Y Pablo Olivares tiene un encuentro con Jesús, regresa a los caminos de Dios y también regresa a su casa, con su madre que todavía seguía orando por él. Años esperando un sí y recibiendo un no tras un no tras un no. Pero la madre sabía que un sí iba a llegar, que iba a llegar, no sabía cuándo. Ella sabía que tenía que perseverar y Dios iba a encargar a su tiempo de traer el sí. Y así sucedió. Incluso ahora hay incluso una película de esto. Su testimonio se está haciendo conocer y está siendo de bendición para otras personas, porque esta madre decidió perseverar en oración. Amén. Pensaba en personajes bíblicos y me quise pensar en
en qué personajes bíblicos pensando en este tema, y me vinieron dos personas a la cabeza. Y pensaba Pablo en el Nuevo Testamento y Moisés en el Antiguo Testamento. Seguramente hay un montón más, pero estos fueron los dos que me vinieron más rápido. Y entonces miré el mapa y miré la superficie donde Pablo estuvo caminando, los lugares donde Pablo estuvo visitando y haciendo sus viajes misioneros. Y a cuántas personas él pudo llegar en toda esa superficie de la tierra en sus viajes. Pensaba en cuántas personas pudieron escuchar el Evangelio a través de él, cuántas personas fueron sanadas, transformadas, cuántos pudieron recibir un milagro de Dios a través de Pablo. Y pensaba en las piedras que le tiraron, por ejemplo, entre otras cosas. Y pensaba si Pablo no hubiese sido como fue y hubiese sido como nosotros. A la primera piedra hubiese dejado todo. A la primera piedra incluso hubiese dicho: esta es una señal de Dios, esto no es para mí, esto no es la voluntad de Dios. A la primera pedrada o al primer chismerío que andaba por ahí por la vuelta diciendo mentiras de él, hubiese dicho: no, esto no puede ser la voluntad de Dios, esto definitivamente es un no que me muestra que yo tengo que hacer otra cosa. Pero Pablo no fue así. Pablo sabía quién lo había llamado, sabía Pablo cuál era la misión y quién había dado esa misión. Pablo sabía que lo que él tenía que hacer era perseverar. Iba a haber gente que lo iba a apedrear, iba a haber gente que lo quería matar, iba a haber gente que iba a mentir acerca de él y inventar un montón de cosas, iba a haber gente que lo quería llevar a juicio y lo llevaron a juicio, iba a haber gente que, hasta cristianos iba a haber, que no estaban para nada de acuerdo con él. Pero él sabía que él tenía que perseverar. A pesar de todos esos no que se podía él encontrar en el camino, él tenía que perseverar, porque había un propósito con lo que él estaba haciendo. Iba a haber un sí más adelante. Es más, dice Pablo, yo prosigo a la meta. Él ya sabía a dónde él quería caminar. Y sabía que estaba caminando en los caminos de Dios y que estaba haciendo la voluntad de Dios. Así que a pesar de los no, él sabía que estaba caminando por el camino correcto y que iba a haber un sí. Y la voluntad de Dios se cumplió porque Pablo decidió perseverar. Pensaba en Moisés, lo mismo. Moisés tenía que llevar al pueblo de Dios desde Egipto a la tierra prometida, un lugar que Dios había prometido para su pueblo. Y entonces pensaba, si Moisés no hubiese sido como él fue, ¿hasta dónde hubiese llegado el pueblo de Israel antes de regresar a Egipto? Antes de regresar a la esclavitud otra vez. Es más, me puse a pensar y pensaba, ¿será ni siquiera que el pueblo de Israel saldría de Egipto? Quizás ni ahí, ni llegar a salir hubiese llegado el pueblo de Israel si no fuera porque Moisés perseveró. Porque pasó muy poquito, a pesar de que vieron todos los milagros en el tiempo de las plagas y eso, y vieron el mar que se abrió en dos. A pesar de todo eso, enseguida el pueblo empezó, bla, 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 bla. Y empezó a decir, Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para qué nos trajiste a este desierto? Para morirnos de hambre, para morirnos de sed, Moisés. ¿Nos trajiste para qué? Para que los pueblos de acá nos ataquen y nos maten a todos. Y Moisés tenía que ir a hablar con Dios y le pedía misericordia a Dios y Dios le daba fuerza y le daba ánimo, el pueblo seguía caminando. Y al poquito empezaba el pueblo otra vez, bla, 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 y empezaban otra vez, que Moisés esto, que Moisés lo otro, y Moisés otra vez a hablar con Dios, otra vez a pedir misericordia, y otra vez el pueblo seguía caminando. Moisés sabía que él tenía que perseverar.
¿Se encontró por no en el camino? Sí. Se encontró con varios no en el camino. No parecía el camino como uno se lo hubiese querido imaginar, un camino así, recto, hermoso, tranquilo, suave. No fue así el camino. Pero él sabía que había un destino y había que caminarlo, había que perseverar. Y es así como sucedió. El pueblo de Dios llegó a la tierra prometida. Tenemos que perseverar. Esa es la palabra que Dios nos trae en el día de hoy. Perseverar primeramente en su camino. Dios nos llama a permanecer en Él, a apartarnos del pecado, caminar en santidad. Nos llama a alejarnos de aquello que estamos acostumbrados a hacer o que quizás seguimos acostumbrados a hacer. Es que así soy yo. Es que yo siempre lo hice así, pero Dios nos está llamando a perseverar en su camino y lo que dice su palabra. Permanecer en Él, seguir conociéndolo a través de su palabra, leyendo, creciendo en Él. Dios nos llama a permanecer en nuestra familia, en nuestros matrimonios. No es todo color de rosa, no es toda alegría y felicidad, pero Dios nos llama a permanecer, a luchar por nuestra familia, a luchar por nuestros hijos. Hay que seguir orando por ellos. Ellos están apartados. Hagamos como hizo esta madre. Vamos a seguir orando por ellos. Tenemos familiares conocidos que no conocen a Dios. Sigamos orando. ¿Cuántos años han pasado? Han pasado 10, 15 años, no importa. Sigamos orando. ¿Cuántos testimonios hay de que yo he escuchado? De hermanas que han estado orando por sus esposos 20 años, por sus hijos 20 años. 20 años recibiendo un no, pero el sí llegó. Amén. Así que hay que seguir perseverando. Perseverar en nuestro servicio a Dios también. Importante. Es lindo sentarse en la banca, ¿verdad? Pero Dios nos está llamando a perseverar en el servicio a Dios también. Hay que trabajar para Él. Amén. Hay alguien que abre la puerta, hay alguien que prende las luces, hay alguien que se prepara para un estudio bíblico, alguien que hace esto, que calienta el agua del café, hay alguien que prepara un pancito, hay alguien que prepara la alabanza. Hay mucho para hacer y hay que perseverar. Dios nos llama a perseverar en eso también. También nos llama a perseverar en nuestros sueños, en nuestros anhelos. No hagamos caso. Si usted tiene un anhelo de cambiar de trabajo o de que le aumenten el sueldo, no le haga caso a la gente que dice, no, pero no hay economía, no, está todo mal en el mundo. Suecia cada vez está peor, cada vez tiene menos plata, no hay trabajo. Miren, y si el desempleo aumenta y aumenta. No le haga caso a esos no que están por ahí. Usted siga intentando, siga orando, siga buscando. De mientras en el trabajo que usted está, hágalo con excelencia, porque Él sí va a llegar. Tiene otros anhelos, hay enfermedades que hace tiempo que usted tiene ahí y está orando, usted siga orando, porque hay un sí. ¿Cuántos no hay en el camino? No sabemos. Quizás el sí viene de entrada, quizás el sí viene como esta madre que tuvo que estar años orando. No sabemos, pero tenemos que perseverar, porque el sí va a llegar. Amén. Perseveremos en la oración. No nos quedemos en el camino, porque la respuesta no llega. Sigamos orando. Amén. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Y usted puede haber escuchado esta palabra y tomarlo como una palabra más, o si no, lo puede tomar y como hacer la perseverancia de una de sus cualidades esenciales en su vida. Usted puede tomar la decisión de haber escuchado nomás, o puede tomar la decisión de hoy, Señor, ayúdame
porque quiero perseverar, quiero que sea una de mis cualidades fundamentales, perseverar, perseverar. Aunque me quieran tirar abajo, perseverar. Aunque la sociedad diga que esto no va para más, perseverar. Aunque la respuesta no la veo en la oración que vengo orando, 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 perseverar. Ayúdanos, Señor. Padre, te pido en primer lugar perdón, Señor, por todas las veces que no he perseverado, Señor. Por todas las veces que quizás tenía que hacer la voluntad tuya, Señor. Y era la voluntad tuya que lo hiciera, pero me dejé quedar en el camino. Por esos no que se cruzaron por el camino. Te pido perdón, Señor, por esas veces que no perseveré, porque me dejé llevar por esas negativas, Señor. Y te pido, Padre, que en el nombre de Jesús tú me ayudes, Señor, y nos ayudes, Señor. Ayudes también a mis hermanos a ser hijos tuyos que perseveran, Señor. Que perseveran en tus caminos, que perseveran, Señor, con la familia, que perseveran en la oración, que perseveran en todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, para que la perseverancia sea una cualidad de nosotros, que los demás puedan verlo, Señor. Este hombre, esta mujer, es una persona que persevera, que no se deja llevar por las circunstancias, sino que persevera. Ayúdanos, Señor, porque yo sé que no es fácil, Señor. Es fácil dejarse por el camino llevar por las circunstancias, por las negativas o por lo que se escucha por ahí. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes y a creerte a ti, Señor. A creerte a ti, Señor. A creer en tu palabra, Señor. Y a seguir perseverando, Señor. En el nombre de Jesús.